una que el cine popularizó y además con algo muy especial, un salto hacia adelante, una innovación tremenda, una visión cámara en mano, una especie de falso o no documental. Sí, lo que se mostraba era falso, pero al parecer basado en historias reales. Y todavía, 12 años después, poner estas grabaciones, a mí por lo menos me estremece. ¿Por qué? Porque me impresionó la película, lo que quería decir la película. El bosque era un personaje más, como tantas veces. ¿Queréis recordar? A ver si adivináis de qué película estamos hablando. ¿Ha oído hablar de la bruja de Blair? Algunas. ¿Algunas? ¿Sabe cuál fue el primer incidente? Verá, los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella, pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro. Recuerdo que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland. Sí, mi abuela solía contarme esa historia. Me dormía con ella. ¿En serio? Sí, según dicen, si al oscurecer no te acuestas y deambulas por casa, la bruja Blair viene para cogerte. Creo que fue en el invierno, o quizás en el otoño del 44. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué hay de verdad en esta historia? Pues evidentemente la bruja de Blair como tal no existe, pero lo que sí sabemos, porque así lo declararon a la prensa sus creadores, es que la película está basada en lugares que existen, que no son curiosamente aquellos que están en los que se desarrolla la película ni en los que fue filmada, pero en un país como Estados Unidos, la potencia tecnológica por excelencia, con permiso de Japón, es posible que existan bosques de más de 600 kilómetros cuadrados, en los cuales el hombre todavía es un elemento extraño, un elemento hostil, donde las historias de antiguas maldiciones indias, de lugares encantados, de sitios malditos donde moran los espíritus de los algonquinos, o donde, como decían los antiguos indios, hay lugares donde se reúnen los cuatro vientos y no se puede pasar, o piedras que se tragan a la gente. ¿Es posible que en un país como Estados Unidos existan esos lugares? Existen, y hay 3 en concreto. 2 de ellos están muy cerca, se llaman el Triángulo de Bridgewater y con los Pine Barrens, que están muy cerca, curiosamente, de Nueva York. Bridgewater apenas está, para que te hagas una idea, a 30 kilómetros de Boston. Es decir, estamos hablando de una ciudad hipertecnificada, hipercivilizada, y te encuentras de repente en ese lugar mágico y distinto. Y sobre todo el Triángulo de Bennington, el lugar donde la gente se pierde y nunca más se la vuelve a encontrar. Vamos a viajar esta misma noche también, en este programa especial, a los bosques nórdicos, bosques de Rusia y bosques de Suecia y Noruega, donde ocurrieron cosas atroces y se utilizó el bosque como escenario, como defensa, como cúpula protectora e incluso como deidad con vida, como decía Álvaro Cunqueiro o Valle Inclán de Galicia, ¿no? El bosque como un personaje que requiere a veces su cuota de participación, aunque sean titulares, para luego ahondar con una corresponsal que estuvo allí y lo vivió, porque es algo de lo más crudo que hemos contado. Yo creo que en España no se publicó más por lo horrendo de la historia. Aquí tenemos 2 páginas de ABC con unos dibujos que me gustaría por lo menos que los dibujos los describieras, Carmen. Te voy a describir los dibujos y te voy a leer el titular, que decía: el príncipe de las tinieblas bebe ahora la sangre de los niños suecos. Los dibujos son muy esquemáticos, son de niños de entre 4 y 9 años. Uno de ellos es pues como una especie de círculo con una cruz en medio de este círculo, la cabeza un poco vuelta como caída de alguien inerte, unos brazos en cruz, 2 piernas. Hay otro que parece que está tumbado, tiene los brazos también en cruz, las piernas estiradas y como muchos puntos encima, como si alguien le hubiera apuñalado en innumerables ocasiones, porque encima además hay un cuchillo negro. Y al lado un dibujo con la ingenuidad de los niños, de una especie de encapuchado, como parece un nazareno, que alza los brazos. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos dibujos? ¿De dónde vienen estos dibujos? De niños que han sido testigos de auténticas misas negras,
donde se han matado bebés, donde se han abierto el cuerpo de mujeres y donde incluso a estos niños pequeños les han hecho cortes en los brazos para después beber su sangre. ¿Qué fecha? La fecha es 16 del 3 de 1993. Ocurrió en lo más selecto de Europa, con el mayor nivel de vida. ¿Qué pasa? Bosque adentro. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Habéis oído gritar a esos niños? Shh, cállate, no hay ningún niño por aquí. Sí lo había. No hay ningún jodido niño. Está bien. Calmaos, calmaos. No he oído nada desde que echamos a correr. Nada en absoluto. Dios, hace frío. Vamos a estar callados, ¿no? Está bien, está bien. Deberíamos callarnos. Cualquier sonido, y eso lo saben bien los naturalistas, los ecologistas, los investigadores de la fauna y de la flora, reverbera y se percibe de forma distinta en el bosque. Hay quien afirma desde lo más remoto de nuestra antigüedad común que el bosque y la naturaleza tienen sus códigos, sus lenguajes, que el hombre no sabe ya escuchar. Solo muy adentro y con mucho tiempo se puede percibir algo distinto, diferente. Fenómenos singulares que se repiten en los 5 continentes, allá donde haya masas forestales que se convierten un poco en cajas del tiempo. El contraste que comentaba Santiago Camacho es clarísimo. A 30 kilómetros de la tecnología, o a la vera misma de Nueva York, entre un bosque y una playa, donde por cierto hace poco aparecían los cadáveres de 9 mujeres. Lugares un poco frontera, lugares donde el encuentro con lo otro es posible. Seguimos indagando, Santi, en la verdad, en la raíz, nunca mejor dicho, auténtica de esa película, que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en un gran éxito. Eran 3 lugares diferentes, utilizados como epicentro de fenómenos. Sí, el más impresionante de ellos es el Triángulo de Bridgewater, cerca de 520 kilómetros cuadrados al sureste de Massachusetts, que prácticamente es una zona boscosa e impenetrable, en la que si te dijese que cualquier fenómeno paranormal o extraño que te puedas imaginar ha sido reportado en su interior, dirías, caramba, estás exagerando. Criptozoología, ovnis, rituales satánicos, fantasmas, prácticamente todo. Todo ello se vertebra alrededor de un lugar que se llama el pantano Homohock, el pantano del diablo, como lo llaman los lugareños, o como lo decían los antiguos indios algonquinos, el lugar donde moran los espíritus. Era un lugar prohibido para ellos. Y de hecho, por profanar ese lugar y por quitarles esas zonas boscosas, dicen que los antiguos indios lanzaron una maldición que decía que el hombre blanco jamás podría descansar y jamás podría sentirse seguro entre aquellos árboles. Y parece que eso se ha cumplido, porque aparte de esos misterios pues más o menos extraños o más o menos paranormales, también ha habido sacrificios rituales de animales, asesinatos de corte satánico, crímenes de bandas, un elevado número de suicidios. Fíjate, en 1993, en el bosque del río Freetown, que es una de las zonas de este lugar y parque natural, se dio un caso que casi es prototípico de muchas de las cosas que han sucedido. Una pareja absolutamente normal, procedentes de Nueva York, iban a hacer turismo y a visitar el parque natural. Nada, ningún antecedente ni de malos tratos, ni de peleas, todos los dos con buenos puestos de trabajo, ningún historial psiquiátrico, y justo a unas millas de ese pantano, él detiene el coche, apuñala a su novia y acto seguido se quita la vida. Ese tipo de cosas suceden en el Triángulo con mucha
frecuencia. Cosas, por ejemplo, también mucho menos terribles, como prácticamente apariciones ovni que se datan desde hace 300 años. En 1760 se describió una esfera de fuego gigantesca que flotaba, como no, sobre el pantano, y que en plena noche proyectaba sombra y permitía ver como de día. También avistamientos de Bigfoot y de esos perros fantasmales que tanto abundan en estos lugares. En 1976, en Abington, en una de las localidades que están incluidas en este área, un granjero declaró ver a un perro enorme, con los ojos rojos como de fuego, matar a 2 de sus caballos, y el perro era casi tan grande como los animales que estaba matando. Luces misteriosas, asesinatos, lugares en los que también se han visto, por ejemplo, los helicópteros negros. Ese fenómeno, en este caso humano, que forma parte de las teorías de conspiración, esos helicópteros sin marca que parece estar flotando siempre sobre los lugares donde ocurren cosas extrañas. La carretera que cruza ese lugar es la Ruta 44 y, cómo no, también tiene su autoestopista fantasma. Además, podemos ver pues todo tipo de restos arqueológicos, incluso una roca en la cual, sin que nadie haya podido explicarlo, hay inscripciones fenicias, vikingas, portuguesas y inglesas. Parece, desde luego, una especie de parque temático del misterio. Pero ese es, siendo el lugar, digámoslo así, que más fenomenología extraña tiene, no es el lugar que más inspiró a los creadores de La Bruja de Blair. Muy cerca, en el estado vecino de Vermont, hay otro lugar que lo llaman el Triángulo de Bennington. Y el Triángulo de Bennington es una enigmática zona boscosa que se caracteriza porque entre 1945 y 1950 hubo una serie de desapariciones no aclaradas que tuvieron absolutamente en vilo a la zona y que siempre se daban en otoño, octubre, noviembre y diciembre. Todo empezó cuando en 1945 un hombre llamado Henry McDowell se escapó de la cárcel. Imaginémonos la típica escena de película en blanco y negro, los perros persiguiendo a un tipo pues con un traje a rayas de presidiario, y no pudo ser encontrado. Desapareció en lo más profundo del bosque. Bueno, que se escape un prófugo y desaparezca en el bosque tampoco es tan extraño, pero apenas 2 semanas después, un hombre llamado Midi Rivers, 75 años, el guía más avezado de la zona, llevaba de acampada a 4 cazadores. Es una zona en la que la caza es una de las industrias turísticas del lugar, y se adelantó apenas unos metros. Nada, lo que es doblar un recodo y salirse de la vista. Los 4 cazadores le perdieron de vista para siempre. Hubo una batida gigantesca, porque además Midi Rivers era un personaje muy conocido en la zona y muy querido, y no se encontró más que en un recodo del camino una solitaria bala que se especuló que se podía haber caído del cinturón del cazador. Así se quedó la cosa hasta que un año más tarde, en diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad, Paula Weldon, se adentró en la zona para hacer senderismo. Fue lo último que se supo de ella. Jamás salió de los bosques y las pesquisas iniciadas por la policía no dieron ningún resultado. En 1949 fueron 3 los cazadores los miembros de una partida de caza que también se internaron en el bosque de Bennington y nunca más se volvió a saber de ellos. Sin embargo, el caso más extraño ocurrió unas semanas después, el 1 de diciembre de ese año, de 1949, con la desaparición de James E. Tedford, un vecino de Bennington que estaba cumpliendo el servicio militar, regresaba a casa y regresaba en un autobús de línea. Una carretera atraviesa ese bosque
y desapareció del autobús. En una parada estaba, se subió todo el mundo, el conductor contabilizó 15 personas, en la siguiente parada se bajó todo el mundo, el conductor contabilizó 14, se fue revisando los asientos, en uno de ellos había unas pertenencias personales de este hombre, el equipaje no fue retirado jamás, y de James Tedford, que desapareció justo cuando el autobús atravesaba esa zona, tampoco volvió a saberse gran cosa. El año siguiente fue Paul Jepson, un niño de apenas 8 años de edad, también vecino de la zona, que estaba jugando en el terreno propiedad de sus padres, que tenían una granja. Su madre le perdió de vista apenas unos minutos para dar de comer a los cerdos. Cuando levantó la vista ya no estaba. Durante semanas, primero batidas locales, luego el propio FBI y finalmente la Guardia Nacional estuvieron peinando el bosque sin que se volviera a encontrar rastro del pequeño. Freda Langer, 28 de octubre de 1950, estaba haciendo turismo por la zona acompañada de un primo suyo. Era una mujer ya de cierta edad, tenía 50 años, no estamos hablando en este caso de una niña, y bueno, pues en un lance del senderismo pues cayó a un arroyo, se mojó, y como estaban a poca distancia del sitio donde habían acampado, le dijo a su primo: bueno, quédate aquí junto al arroyo, yo voy a la tienda, me cambio de ropa y seguimos camino. Pasó un buen rato, ya el tal primo decidió regresar al campamento, y en este caso sí que se volvió a saber de Freda Langer. Hubo, como en los casos anteriores, batidas en las que se peinó casi cada árbol del bosque, pero un año después apareció el cadáver. Lo curioso es que apareció en un sitio que ya había sido recorrido en repetidas ocasiones por las partidas de búsqueda, casi en un sitio evidente. El cadáver estaba en tal avanzado estado de descomposición que fue absolutamente imposible determinar las causas de la muerte. En la película de La Bruja de Blair se hablaba de signos, se utilizaban incluso trozos de ramas para componer una especie de ideogramas que se quedaron también en el inconsciente colectivo. En muchos de los bosques de Europa, incluso en las naciones más ricas, vamos ascendiendo ahora por Europa, vamos al corazón, por ejemplo, a Suiza, a Alemania, hemos encontrado signos hoy, como diría el profesor del Brío, signos esotéricos, extraños, indescifrables, o se pueden descifrar. Esos signos que jalonan algunos bosques por algo, delimitan espacios rito por algo, siguen visibles. Nuestro compañero Luis los ha visto. Sí, y en los bosques centroeuropeos, que son súper interesantes, en la zona alpina, por ejemplo, también en España, los hemos encontrado más de una vez, y son signos marcados sobre todo en los árboles. Mira, yo recuerdo en el rodaje que hicimos en Suiza, que fue también un rodaje muy especial, en Suiza, que trajimos varios reportajes. Recuerdo que estábamos en Burg, un pueblecito muy cerca de Interlaken, y nos dieron el chivatazo un antropólogo que había allí, Pierre Hani, de que había él me pasó el teléfono de una mujer que me decía: esta mujer es muy especial, dile que vas de mi parte y ella te va a atender. El bosque de Burg me habían advertido que era un lugar donde se paseaba la tropa de Odín. De hecho, fue el reportaje que hicimos, la tropa de Odín, los viejos guerreros de Wotan, buscando las almas de los ancestros, ¿no? Buscando las almas de los muertos, como si fuera una especie de procesión de ancestros no cristianizada, y que aquí en España tiene su reflejo en la Santa Compañía, mito, el mismo, cristianizado. Pues bien, recuerdo que llamé por teléfono a ese número que me dieron y me senté a tomar un café con una mujer de unos 45 o 50 años, con una mirada muy especial. Y después de estarle convenciendo durante casi 1 hora y media de cuáles eran nuestras intenciones, recuerdo que me dijo una frase, me dijo: mira, lo que te voy a contar y donde te voy a llevar, no deberías de decirlo y no deberías de revelar cierta información, y deberías de tratarlo con mucho cuidado, porque por esto hace 4 siglos nos quemaban. Me lo dijo así, tal cual.
Bueno, entonces yo le dije, trataremos con todo el respeto, bueno, que nuestro programa tiene, ¿no?, sobre las personas y sobre la información, y así fue. Nos condujo al bosque de Burg. No podría volver al lugar donde nos llevó. Eso es una cosa curiosa, porque nos perdió en el bosque directamente. Entramos en un bosque de hayas. ¿Exprofeso? ¿Le hizo un giro? ¿O No, es que es imposible? Es imposible. Que es una cosa que se repite, por lo que estoy viendo, Luis, en estos bosques, ¿no? Sí, es imposible. La orientación no se va completamente. El urbanita se pierde. Sí, es imposible no perderse. De hecho, muchas veces ellos, incluso yo creo que también, si se meten en hasta cierta espesura, es difícil reencontrar la senda. ¿Por qué? Porque es como en las cuevas. Tú miras hacia adelante, pero no miras hacia atrás. Pierdes toda referencia espacial. Pues bien, subimos una loma y empezamos a ver una especie como de piedras muy antiguas que estaban como escondidas entre el musgo, entre las hojas, en una especie de círculo que era, no sé si natural o que habían talado hacía mucho, mucho tiempo, pero que seguía así, en círculo, un círculo que formaban los árboles, lo que dirían un lucus, ¿no?, el lugar de reunión. Pues estas piedras formaban un círculo, eran piedras muy antiguas, y ella se descalzó y empezó a dar vueltas dentro del círculo en el sentido de las agujas del reloj. Y me dijo, introdúcete también. Además me dijo, descálzate, ¿no? Yo me introduje y recuerdo que me decía, ¿no lo sientes? ¿No lo sientes? Y yo, pues, hombre, no soy demasiado escéptico con ciertas cosas, con las energías, toda esta cuestión de energías sí que la verdad soy un poco escéptico, pero sí que es cierto que se notaba algo, no sé si quizá por la sugestión, pero se notaba algo muy especial. Y recuerdo a esta mujer canturreando con los ojos cerrados, con el viento enredándole en el pelo, como embebida en algo muy extraño, pero a la vez muy especial, que seguro que a la Iglesia no le hace mucha gracia porque son los antiguos ritos paganos. Ella se reunía, seguramente no, ella se reunía en este bosque con algunos miembros de la comunidad, coincidiendo con algunas lunas, porque hemos perdido el calendario lunar. No sabemos cuáles son las lunas. ¿Se puede describir la sensación dentro de ese círculo talado, ese lucus? Es como una especie de sensación electrizante. Es decir, tuve esa misma sensación en otro bosque en Galicia, pisando sobre petroglifos también descalzo, en zonas que también me llevaron porque no sabría volver, en la zona de Bayona, zona increíble por cierto, y bueno, pues podéis imaginar, había restos de haber habido, no hogueras, pero sí pequeñas luminarias encendidas para no revelar la posición desde lejos, ¿no? Aunque considero que no sería fácil encontrar, ver desde otro punto de aquel bosque, muy cerquita de Interlaken, digo, no sería muy fácil de descubrir a esta gente haciendo eso, y en caso de que les descubrieran no creo que pasara absolutamente nada, porque probablemente entenderían muy bien qué es lo que estaban haciendo.